find myself. This life is much too young to fade. I ran away from the pain, always breaking down inside, incomplete. But now I see this won't be the end of me. El aire olía a pino mojado y a la mierda dulzona del asfalto caliente bajo la lluvia de Georgia. Me detuve frente al espejo del baño, las manos apoyadas en el lavabo de porcelana, y volví a hacer el recuento. 3 meses. Tenía 3 meses hasta que el mundo se fuera al carajo. El tipo que me devolvía la mirada no era yo. O sí, lo era ahora. Mandíbula cuadrada, barba de 2 días perfectamente descuidada, hombros que parecían llenar el marco de la puerta aunque estaba quieto. Las manos. No podía dejar de mirarme las manos. Callos en los nudillos, en la base de los dedos, una cicatriz fina que cruzaba el dorso de la izquierda. Manos que sabían más que mi cerebro. Había pasado la última semana comprobando los límites de este cuerpo, y lo único que había descubierto era que no parecía tenerlos. Me llamo Alex ahora. Alex Shaw. Según el carné que encontré en la cartera junto a $3.000 en efectivo y una tarjeta de socio de un campo de tiro al sur de la ciudad, era agente inmobiliario. Una puta broma cósmica. John Wick, el puto hombre del saco de la mafia rusa, reencarnado en un vendedor de casas en Atlanta. Pero el cuerpo recordaba. Y yo recordaba haber muerto. Recordaba el frío de la acera, el eco de un disparo, la cara de Winston mirándome desde la distancia. Luego nada. Y luego el olor a ambientador de vainilla y esta cama de matrimonio en un piso de alquiler en King County. Lo primero que hice fue comprobarlo. La televisión. Las noticias. Todo igual que en la serie, pero con los días contados. Epidemias leves en los informativos, brotes de violencia que achacaban a nuevas drogas. Nadie sabía nada. Solo yo, con la memoria de un muerto que había visto 6 temporadas de este puto infierno antes de que una podadora mecánica me partiera por la mitad en otra vida. El plan no podía ser una locura. No podía aparecer en la comisaría de Rick Grimes y soltarle que en 3 meses los muertos caminarían. Me encerrarían en un psiquiátrico y allí, cuando todo estallara, estaría jodido. Había que hacerlo con cabeza. Había que ser humano. Humano. Qué palabra más rara. Con este cuerpo, con estos reflejos, a veces me olvidaba de que seguía sangrando. La primera semana la dediqué a tomar contacto. Conducía el todoterreno que había comprado de segunda mano, una Ford F-150 del año anterior, porque no iba a ser el idiota que sobreviviera al apocalipsis con un sedán, y recorría los alrededores. Localicé la comisaría. Localicé la granja de los Greene, aunque mantuve la distancia. Localicé el bosque donde sé que Rick acabará despertando, aunque todavía falta tiempo. Y localicé el punto más importante, la prisión. Aún no estaba abandonada, pero marqué la ruta en mapas físicos que guardé en una caja de seguridad. Las primeras semanas fueron de rutina. Me levantaba a las 5 de la mañana, cuando el cielo aún era morado, y corría. Dios, ¿cómo podía correr este cuerpo? 8, 10 kilómetros sin sentir el ardor en los pulmones, con una zancada precisa que parecía calcular cada pisada para minimizar el impacto. Luego, campo de tiro. Me hice amigo del dueño, un veterano de Irak llamado Tommy que me dejaba usar las instalaciones antes de abrir al público. Nunca había visto a nadie recargar así, me dijo la segunda semana, apoyado en la pared, con los brazos cruzados y una expresión a medio camino entre la admiración y el miedo. Mucha práctica, respondí, y no era mentira. Este cuerpo había nacido para esto. Practicaba con todo. Con la Glock 17 que compré legalmente, con la Sig Sauer que encontré en una armería de segunda mano, con un rifle de caza que no me gustaba pero que sabía que necesitaría. Practicaba con cuchillos en el apartamento, clavándolos en un tablón de madera que había colgado en el garaje. Mi vecino del 2B, un chico universitario llamado Carl, qué ironía, me preguntó una vez qué estaba haciendo con tanto ruido. Le dije que estaba arreglando muebles. La cuarta semana empecé a almacenar. No podía hacerlo de forma obvia, no podía ser el loco de los búnkeres. Pero el mundo todavía funcionaba con dinero, y este cuerpo tenía una cuenta bancaria saludable. Compré agua embotellada, latas, comida deshidratada, material médico. Lo guardaba todo en un trastero alquilado a las afueras, bajo el nombre falso de David Miller. Llené cajas de munición de distintos calibres, tantas como pude sin levantar sospechas.
También compré un generador, paneles solares portátiles, radios de onda corta. El problema era la gente. Este cuerpo estaba acostumbrado a la soledad, a moverse en silencio, pero mi cabeza recordaba a los demás. Recordaba a Daryl, a Carol, a Glenn. Gente que iba a sufrir, que iba a morir si yo no movía ficha. Pero no podía salvarlos a todos. No era un héroe. Era un asesino que había tenido la suerte de reencarnar con un manual del futuro. Una noche de finales de junio, con el calor ya sofocante, me senté en el balcón con una cerveza que apenas probé. Las luces de Atlanta titilaban al fondo. Dentro de 2 meses y medio, todo aquello ardería. Y yo estaba ahí, con las manos que podían matar a un hombre con un bolígrafo, sintiéndome más impotente que nunca. Tienes que hacer contactos, me dije en voz baja. La semana siguiente me acerqué al tiroteo de Tommy con una idea. Sabía que Merle y Daryl Dixon eran clientes habituales de ciertos círculos ilegales, pero Merle aún no había tenido su encuentro con los narcos de Atlanta. Tenía que buscarlos de otra forma. No podía aparecer de la nada y decirles que me uniera a su banda de mierda. Tenía que ser orgánico. El destino, o la puta memoria que tenía de esta vida, me ayudó. Una tarde, en un supermercado del centro, vi a una mujer con el pelo castaño recogido en una coleta que compraba latas de judías y pañales. Llevaba un bebé en el carrito. Me quedé paralizado en el pasillo de los cereales. Era Lori Grimes. No. Aún no. Aún no había conocido a Rick, aún no había empezado nada de la historia. Estaba comprando para su casa, para su hijo, ajena por completo al infierno que se avecinaba. Podía acercarme, podía decirle algo. ¿Qué? Hola, sé que tu marido está en coma y que dentro de unos meses despertará en medio de un apocalipsis zombie. Me giré y salí del supermercado con las manos vacías. Aún no. Aún no era el momento. Pero esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, las sábanas enredadas en mis piernas, escuchando cada crujido del edificio como si fuera un caminante. Al final me levanté, me puse unas botas y bajé al garaje. Saqué la caja donde guardaba los mapas y los planes. Encendí una linterna y los extendí en el suelo de hormigón. Vale, dije, como si alguien me escuchara. Paso 1. Sobrevivir al primer brote. Paso 2. Asegurar un vehículo y suministros. Paso 3. Encontrar un grupo fiable. El grupo fiable era el problema. Conocía a los personajes, sabía quiénes sobrevivían y quiénes se convertían en lastre o en amenazas. Pero no podía moverme como un jugador de ajedrez con las piezas marcadas. Si me acercaba a Rick antes de tiempo, si alteraba demasiado pronto la línea temporal, quizá todo cambiaría. Quizá Shane haría algo peor. Quizá Carol no encontraría la fuerza que tenía en la serie. Tenía que ser un humano. Tenía que cometer errores, tenía que dudar, porque si actuaba como la máquina de matar que llevaba dentro, me señalarían. Y en un mundo sin ley, ser señalado era una sentencia de muerte. A finales de julio compré una furgoneta de reparto usada. Blanca, anodina, de esas que no mira nadie. La forré por dentro con planchas de metal que soldé yo mismo, usando recuerdos musculares que no eran míos pero que este cuerpo ejecutaba con precisión de cirujano. Instalé rejas en las ventanillas traseras, un compartimento secreto en el suelo para las armas, y la pinté de nuevo con un rodillo para que pareciera una furgoneta de fontanero. Mi vecino del 2B, el tal Carl, me ayudó a cargar unas cajas un día. ¿Te mudas?, preguntó, con la curiosidad inocente de un chaval de 20 y pocos. Preparándome por si viene un huracán, mentí. ¿En Georgia? Se rió. Nunca se sabe. Me dio una palmada en el hombro y se fue. Me quedé mirándolo unos segundos. En la serie, Carl Grimes era el hijo de Rick. Este chico no tenía nada que ver, pero me recordó que habría niños. Habría niños que pasarían hambre, que verían cosas que ningún niño debería ver. Y yo, con este cuerpo y con esta memoria, no podía evitarlo. A principios de agosto, 3 semanas antes del brote, empecé a notar los síntomas en las noticias. Aumentaban los casos de encefalitis letárgica. Hablaban de disturbios en ciudades grandes. La gente empezaba a mirar con desconfianza a sus vecinos. En el trabajo, porque este cuerpo tenía un trabajo, y yo fingía ir cada día para no levantar sospechas, mis compañeros comentaban los titulares con ese desdén de quien cree que la civilización es indestructible. Están exagerando, decía Marisa, la recepcionista, mientras pintaba sus uñas de rosa. Siempre pasa igual, la prensa necesita vender. Yo asentía, fingiendo interés en mi café. Pero por dentro, cada palabra era un latigazo. Ella no lo sabía. Ninguno lo sabía.
La noche del 12 de agosto, una semana antes de la fecha que recordaba como el inicio en la serie, dejé de fingir. Llamé a Tommy, el del campo de tiro. Oye, ¿qué haces el fin de semana? Pregunté, con la voz más casual que pude. Nada especial. ¿Por? Tengo una cabaña en el bosque, al norte. Necesito ayuda para revisar unas cosas. Te pago la gasolina. Hubo un silencio al otro lado. ¿Estás bien, tío? Últimamente te veo raro. Estoy bien. Solo con ganas de desconectar. Quedamos para el sábado. Esa noche, mientras preparaba la furgoneta con el último cargamento de suministros, supe que no podría salvarlo a él. O quizás sí. Pero no podía salvarlos a todos. Y Tommy era un tipo bueno, de esos que en un mundo normal te invitan a una cerveza y te cuentan batallitas de la guerra. En el mundo que venía, la gente buena moría primero. Pero no. Este cuerpo había matado a decenas de personas en otra vida por un perro. Por un puto perro. Yo podía hacer más. Podía intentarlo. El viernes por la noche, con el cielo de Georgia lleno de estrellas que dentro de una semana nadie miraría igual, cogí mi Glock, la monté, la desmonté y la volví a montar en menos de 30 segundos. Las piezas encajaban con un clic metálico que sonaba a verdad. Luego cogí un cuchillo Bowie de 9 pulgadas y lo até a mi tobillo izquierdo, bajo el pantalón. Me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. Intenté recordar mi otra muerte. El frío. El eco. Y antes de eso, la vida que tuve, la que había sido un actor de segunda que veía series en su sofá mientras el mundo se desmoronaba poco a poco, no de golpe. Ahora tenía un cuerpo que era un arma. Tenía la memoria de un infierno ficticio que estaba a punto de volverse real. Y tenía 3 meses de ventaja que había usado mejor de lo que cualquier humano podría. Pero seguía siendo humano. Y tenía miedo. Abrí los ojos. En el espejo de la cómoda, John Wick me devolvió la mirada. O Alex Shaw. O el que fuera. Mañana empieza todo, dije en voz alta. Y por primera vez en 3 meses, dejé que las manos temblaran. Solo un segundo. Solo para recordar que aún podía hacerlo. Luego las apoyé sobre las rodillas, respiré hondo, y el temblor cesó. Las manos volvieron a estar quietas. Listas. Afuera, en la noche cálida de Georgia, un perro ladró a lo lejos. Dentro de una semana, ese sonido sería un recuerdo. Dentro de una semana, el mundo empezaría a arder. Yo estaría ahí. Con las manos listas. Con la memoria de un futuro que ya había vivido en una pantalla. Y esta vez, no iba a dejar que nadie me quitara nada. Porque aunque fuera humano, todavía era John Wick. La primera explosión la oí a las 3 de la madrugada del 19 de agosto. Llevaba 48 horas sin dormir. No por ansiedad, sino porque este cuerpo parecía funcionar con una reserva de energía que desafiaba la lógica. Estaba sentado en la oscuridad del salón, con la persiana bajada a un dedo de luz, la Glock sobre la mesa de centro y una radio de onda corta susurrando estática entre ráfagas de noticias que ya nadie podía seguir creyendo. Los disturbios en Atlanta se han extendido a los condados circundantes. Se recomienda a la población permanecer en sus hogares y no intentar abandonar la ciudad. La apagué. Sabía lo que venía. Había visto esta escena una docena de veces en mi vida anterior, pero sentirlo en las yemas de los dedos, en el olor a gasolina y miedo que empezaba a impregnar las calles, era otra cosa. Mi vecino del 2B, el chico universitario, empezó a gritar sobre las 4. Gritos de pánico, no de dolor. Luego un portazo y sus pisadas bajando las escaleras de incendios. No salía a ayudarle. Ya había decidido que mi protocolo era claro. Esperar las primeras 24 horas, dejar que el caos inicial hiciera su trabajo, y luego moverme. Sonaba frío, pero sabía que los primeros momentos eran los más peligrosos no por los caminantes, sino por los vivos con las neuronas aún fritas por el pánico. A las 6 de la mañana, el sol empezó a teñir de naranja las nubes bajas. Me asomé a la ventana con un espejo de mano, como me había enseñado la memoria muscular de este cuerpo, y barrí la calle. 3 coches abandonados con las puertas abiertas. Una bicicleta en medio del asfalto. Y, a unos 50 metros, una figura que caminaba con esa rigidez que ya conocía demasiado bien. El primer caminante que veía en la vida real. Llevaba una bata de hospital manchada de algo oscuro. El cuello doblado en un ángulo imposible, la mandíbula colgando. Avanzaba a trompicones, sin rumbo, como si buscara algo que sus ojos nublados ya no podían procesar. Mis dedos rozaron el arma. Podía abatirlo desde la ventana, sin que nadie me oyera con un silenciador casero que había preparado hacía semanas. Pero decidí esperar.
El ruido atraería a más. Y aún no necesitaba salir. Me vestí con calma. Botas de caña alta que ya tenía rodadas. Pantalón de combate negro, camiseta térmica, chaqueta de entretiempo con el interior de Kevlar que había cosido yo mismo. El chaleco antibalas estaba en la furgoneta, junto con el resto del equipo. Sobre el cuerpo, lo más ligero posible. Movilidad. Antes de bajar, revisé el apartamento una última vez. Cerré las ventanas. Dejé una nota en la nevera con mi nombre falso y un número de teléfono que nunca volvería a funcionar. No sé por qué lo hice. Quizá porque mi otra vida era la de alguien que dejaba las cosas ordenadas antes de irse. La furgoneta estaba en el garaje subterráneo, tal como la había dejado. El garaje olía de gasolina y a humedad, y los tubos fluorescentes parpadeaban como si estuvieran dudando si seguir funcionando. Nadie más. Los vecinos habían salido corriendo o se habían encerrado en sus pisos. Subí al vehículo, giré la llave y el motor rugió con una suavidad que me devolvió la confianza. Tardé 3 minutos en salir del edificio. En el camino de acceso me encontré con un grupo de 5 personas que corrían hacia el norte con bolsas de deporte. No me vieron, o no quisieron verme. Yo tampoco quise verlos. No podía cargar con civiles en la primera hora. Mi primer destino era el trastero donde había almacenado los suministros. Quedaba a 10 minutos en condiciones normales, pero las calles ya eran un laberinto de coches atascados y cristales rotos. Tuve que desviarme 3 veces. En una esquina, una mujer mayor estaba sentada en el bordillo, con la mirada perdida y un bulto en el regazo que no quise identificar. Pasé de largo. Mis manos sudaban dentro de los guantes tácticos. El trastero seguía intacto. Abrí la persiana metálica con la llave que llevaba cosida en el forro de la chaqueta y me quedé un momento mirando lo que había construido en 3 meses. Cajas de agua apiladas hasta el techo. Estantes de metal con comida enlatada, baterías, medicinas, munición. En el rincón, el generador y los paneles solares. Era un botín que podría mantener a un grupo de 10 personas durante 6 meses si se racionaba bien. Pero no había venido a llevármelo todo. No todavía. Cargué lo que necesitaba para las próximas 72 horas. Agua, raciones de emergencia, un botiquín de trauma que había montado con ayuda de un manual de medicina de guerra, 2 cargadores adicionales para la Glock, el rifle de asalto que había comprado en una feria de armas bajo el brazo, un AR-15 que me había calibrado yo mismo, y el chaleco antibalas. Me lo puse con la parsimonia de quien se pone una chaqueta. Cada hebilla, cada ajuste, era un gesto que este cuerpo conocía mejor que yo. Antes de cerrar, cogí un mapa de carreteras y marqué con rotulador rojo 3 ubicaciones. La ruta hacia la interestatal, el punto donde la serie indicaba que se formaría el campamento de Atlanta, y la granja de los Greene. Luego eché un vistazo al trastero por última vez. Vuelvo por ti, dije, como si fuera un perro al que dejaba en casa. Mi siguiente parada era la comisaría de King County. Lo había pensado mucho. Sabía que Rick estaba en coma en el hospital, y sabía que Shane probablemente ya lo había dado por muerto. Pero también sabía que en la serie, Rick despertaba semanas después, solo, sin nadie que le guiara. No iba a cambiar el curso de la historia entrando en ese hospital y sacándolo de la UBI en medio del caos. Pero sí podía asegurarme de que, cuando despertara, tuviera un camino más fácil. La comisaría estaba parcialmente evacuada cuando llegué. Las puertas principales estaban abiertas de par en par, y había una furgoneta de la policía atravesada en el aparcamiento con las luces aún parpadeando. No vi a nadie vivo. Tampoco vi a nadie muerto, de los que caminan. Entré con la Glock en la mano, pegándome a las paredes, los pasos silenciosos sobre el suelo de linóleo. La memoria muscular me guiaba. Rodillas flexionadas, respiración controlada, los ojos barriendo cada rincón antes de avanzar. Era como si hubiera hecho esto 1000 veces. Supongo que, en cierto modo, así era. El arsenal estaba medio vacío, pero encontré lo que buscaba. Cargadores adicionales de 9 milímetros, chalecos reflectantes, útiles para pasar desapercibido entre los primeros grupos de rescate, y un mapa de la ciudad con las rutas de evacuación oficiales. Nada de eso serviría en 2 semanas, pero por ahora tenía valor. En el despacho del alguacil encontré una foto de Rick Grimes con su familia. La miré un momento. En la serie, este hombre se convertiría en el líder que todos necesitaban. También se convertiría en una sombra de sí mismo, consumido por la culpa y la violencia. ¿Podría yo, con lo que sabía, cambiar eso? ¿O al intentarlo rompería algo que debía mantenerse? Guardé la foto en el bolsillo interior de la chaqueta. No sabía por qué.
Al salir, me encontré con mi primer caminante de cerca. Era un policía, o lo había sido. El uniforme estaba rasgado en el hombro, la piel del cuello colgaba en jirones. Me vio, o lo que fuera que hacían esos ojos lechosos. Emitió un sonido ronco, como un gemido atascado en la garganta, y avanzó hacia mí con los brazos extendidos. 10 pasos. Mi cuerpo calculó las distancias antes de que mi cerebro procesara la orden. Podía esquivarlo, podía desviarme y salir por la puerta lateral. Pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar que todo lo que recordaba era real. Avancé un paso. El caminante aceleró el paso, torpe pero implacable. 7 pasos. Saqué el cuchillo Bowie del tobillo con un movimiento fluido, girando la muñeca para que el filo quedara hacia arriba. 5 pasos. La memoria de este cuerpo ya había simulado el ángulo de ataque, el punto exacto donde el cráneo era más débil. 3 pasos. Olí la podredumbre. Vi el detalle de sus uñas rotas, la sangre seca bajo los dedos. Era humano. Había sido humano. Un paso. La mandíbula se abrió, los dientes manchados buscando mi brazo. Me moví. Fue un solo gesto, limpio, sin exceso de fuerza. El cuerpo giró sobre el pie izquierdo, el cuchillo entró por la sien derecha con un sonido húmedo que se me quedó grabado en los oídos. El caminante cayó hacia adelante, y yo ya estaba a un lado, evitando el contacto con la sangre. Me quedé mirando el cuerpo unos segundos. Las manos no temblaron. Pero por dentro, algo se rompió y se recomponía al mismo tiempo. Era real. Todo era real. Limpié el cuchillo con la pernera del uniforme del policía caído y lo devolví a su funda. Afuera, el día había aclarado del todo. El sol quemaba el asfalto, y el humo de 3 incendios distintos teñía el horizonte de gris. Me subí a la furgoneta y conduje hacia el norte, buscando las carreteras secundarias. Mi idea era llegar al campamento de Atlanta antes de que se formara oficialmente, pero sin alterar los acontecimientos que llevaban a Rick a encontrarse con Morgan y su hijo. Esos primeros encuentros eran importantes para el desarrollo de Rick. Yo no podía sustituirlos. Pero sí podía limpiar el camino. El segundo día fue más duro. Había acampado en una gasolinera abandonada a 20 millas de la ciudad, durmiendo en el asiento trasero de la furgoneta con una alarma de movimiento que había improvisado con hilo de pescar y latas. Dormí 4 horas, despertándome con cada ruido, pero el cuerpo parecía entender que necesitaba el descanso. Por la mañana, mientras servía agua para un café instantáneo, pequeños lujos que me permitía gracias al suministro, vi un coche acercarse por la carretera. Un sedán plateado, de esos familiares, con las ventanillas bajadas. Dentro, un hombre y una mujer, y en el asiento trasero, una niña que no tendría más de 10 años. El hombre me vio, dudó, y detuvo el coche a unos metros. Bajó la ventanilla del conductor con un movimiento nervioso. ¿Está sola?, preguntó, con la voz rota por las horas sin dormir. Sí. ¿Sabe qué está pasando? Hemos escapado de Marietta, la policía nos dijo que fuéramos al norte, pero no sabemos, le corté. No por malo, sino porque cada minuto que pasaban hablando con un desconocido en medio de la carretera era un minuto de peligro. Vayan hacia el norte, busquen un campamento de la Guardia Nacional en las afueras de Cartersville. Si no hay nada, sigan hasta el condado de Greene. No paren en zonas urbanas. Y si ven a alguien que actúe como es agente de los hospitales, no se acerquen. La mujer, que tenía la mirada fija en la Glock que llevaba en la cadera, me preguntó con un hilo de voz. ¿Usted es policía? No. Pero sé de lo que hablo. Váyanse. Arrancaron con una nube de polvo. Me quedé viéndolos hasta que desaparecieron en la curva. La niña me miró por la ventanilla trasera. Levanté la mano en un saludo que ella no devolvió. Esa noche, mientras revisaba el mapa con una linterna, supe que no podía seguir solo mucho tiempo. Este cuerpo estaba diseñado para el combate en solitario, para misiones rápidas y letales. Pero el mundo que venía no era una misión. Era una guerra de desgaste, y la guerra de desgaste se ganaba en comunidad o no se ganaba. Tenía que encontrar al grupo. Pero no podía llegar como un ángel vengador con un arsenal y un conocimiento imposible. Tenía que llegar como un superviviente más, con habilidades útiles pero con los pies de barro. Empecé a planificar mi entrada. En la serie, el campamento de Atlanta se desmoronaba cuando los caminantes atacaban después de que Merle quedara esposado en la azotea. Eso era dentro de unos días, quizá una semana. Tenía tiempo para acercarme, observar, y encontrar el momento justo para intervenir sin levantar sospechas.
Pero también recordaba algo que en la serie solo se mencionaba de pasada. Antes de que Rick llegara, el grupo ya había tenido encuentros con los caminantes. Habían perdido a gente. Gente que quizá podría salvar si movía ficha en el momento adecuado. Esa noche no dormí. Me pasé las horas muertas limpiando las armas, repasando mentalmente cada escena de la primera temporada, cada diálogo, cada error que había visto desde mi sofá en otra vida. Ahora esos errores tenían consecuencias de carne y hueso. Al amanecer del tercer día, me puse en marcha. Conducía despacio, parando cada pocas millas para escuchar y observar. La radio del coche ya solo emitía estática, pero la de onda corta aún captaba fragmentos de mensajes militares. Zonas de cuarentena, perímetros colapsados, órdenes de neutralización letal. El lenguaje se iba endureciendo a medida que las horas pasaban. Fue a mediodía cuando vi el cartel que llevaba días buscando. Atlanta, 15 millas. Dejé la furgoneta en un bosquecillo de pinos, cubierta con ramas que corté con el machete. Llevaba un plan de aproximación a pie, siguiendo las vías del tren que en la serie usaban para moverse. Cargué solo lo esencial. La Glock en la cadera, el AR-15 el hombro, agua, barritas energéticas, y el cuchillo. El resto lo escondí en un hoyo que cavé bajo un árbol, marcando la ubicación con una piedra que no parecía de allí. Avancé en silencio. Este cuerpo se movía por el bosque con una fluidez que rozaba lo irreal. Pisaba donde no crujían las ramas, respiraba en cadencia con el viento, sus ojos detectaban el mínimo movimiento entre los árboles. A veces me asustaba lo natural que resultaba. Como si hubiera nacido para esto. Al caer la tarde, llegué a las afueras de Atlanta. El esquiline que antes era el orgullo del sur ahora parecía un diente roto. Rascacielos con humo, puentes colapsados, el zumbido lejano de helicópteros que ya no volvían. Me agaché tras un muro de hormigón y saqué los prismáticos. Barrí la zona lentamente. Calles vacías. Coches calcinados. Y, aquí y allá, las siluetas erráticas de los caminantes. Más de los que esperaba. Muchos más. Pero entonces los encontré. A unas 10 manzanas, en la azotea de unos grandes almacenes, vi movimiento humano. Personas vivas, con ropa de calle, algunos con palos y baits. Conté 6, 7, luego 8. Entre ellos, reconocí la chaqueta de cuero con flecos antes de reconocer al hombre. Daryl Dixon. Mi corazón, que había latido a un ritmo constante durante 3 días, se aceleró. Estaban ahí. Todos. Por ahora. Me quedé observando hasta que la luz se apagó por completo, tomando nota de sus rutinas, sus turnos de guardia, las salidas que hacían al exterior. Eran torpes, lo cual era normal. Aún no sabían. Aún no habían aprendido. Al anochecer, me retiré a un edificio abandonado a 3 calles de distancia. Un antiguo taller mecánico, con una puerta de metal que pude cerrar con una barra. Subí a la oficina de la primera planta, limpié el polvo de un sofá roto, y me senté con la espalda contra la pared, la mirada fija en la puerta. Dentro de unos días, el grupo estaría en problemas. Merle quedaría esposado. Los caminantes atacarían. Y yo estaría ahí para asegurarme de que no perdieran a nadie que no debiera perderse. Pero no podía llegar antes. Si aparecía ahora, sería un extraño armado hasta los dientes en un grupo que ya desconfiaba de todo. Tenía que esperar al momento de crisis. Tenía que ser el recurso que aparecía cuando ya no quedaban opciones. Así que esperé. 2 días más. Comiendo frío, moviéndome solo de noche, observando con los prismáticos desde mi escondite. Vi a Shane dando órdenes con esa mezcla de autoridad y miedo que ya conocía. Vi a Carol con su hija Sofía, a Andrea con su hermana Amy, a Dale con su caravana. Vi a Glenn haciendo recados en su coche deportivo, arriesgando el cuello cada vez. El tercer día, todo cambió. Lo vi desde mi puesto. Un grupo de caminantes se estaba agrupando cerca del edificio donde el grupo tenía su campamento. Más de los que habían visto antes. Algo los había atraído, quizá el ruido, quizá el olor. Comenzaron a moverse hacia la azotea. Me puse en pie. Las armas ya estaban cargadas, los cargadores de repuesto en los bolsillos. Durante 3 meses había planeado este momento, y ahora que había llegado, mi mente estaba en blanco. Solo el cuerpo sabía lo que había que hacer. Bajé las escaleras de 2 en 2, abrí la puerta del taller y salí a la calle. Los caminantes más cercanos estaban a 100 metros, de espaldas a mí, avanzando hacia los almacenes. Empecé a caminar. No a correr. A caminar, con paso firme, el AR-15 en ristre. La primera bala entró en la nuca del caminante rezagado con un sonido seco que se perdió en el estruendo general que ya empezaba a llegar desde el campamento.
Conté los disparos. 1, 2, 3, 4, 5. Cada bala, un caminante. Caían como si sus piernas fueran de barro, sin un solo gesto superfluo por mi parte. Mi cuerpo se movía entre ellos como un bailarín en un escenario que conocía de memoria. Cuando llegué a la puerta trasera de los almacenes, había 11 cuerpos en el suelo. Me tomó 15 segundos. Dentro, el caos era total. Gritos, disparos, el eco de los caminantes subiendo por las escaleras. Subí corriendo, la memoria muscular guiando cada paso, cada esquina chequeada antes de doblarla. En la azotea, la escena era idéntica a la que recordaba de la serie. Merle, esposado a una tubería, gritando insultos. Los demás, atrincherados en una esquina, con palos y baits, intentando mantener a raya a los caminantes que subían por la única escalera. No pensé. Actué. Atrás. Grité, y mi voz sonó más autoritaria de lo que pretendía. Me planté frente a la escalera con el AR-15. Los primeros caminantes asomaron la cabeza. Disparé. Y disparé. Y disparé. Cada bala era un metrónomo. Cada caminante caía en el mismo sitio, bloqueando el paso a los siguientes. Contaba los impactos en mi cabeza, llevaba la cuenta de la munición como si fuera una respiración. Cuando el último caminante se desplomó sobre el montículo de cuerpos, bajé el arma y me giré hacia el grupo. 8 pares de ojos me miraban como si acabara de caer de otro planeta. Shane dio un paso al frente, la pipa temblándole en la mano. ¿Quién coño eres? Me quité las gafas de sol. Sentí el sudor recorriendo mi sien, la adrenalina bombeando todavía en las venas. Mis manos, por una vez, no estaban quietas. Temblaban. Un poco. Como las de un humano. Alguien que sabe pelear, dije, y mi voz sonó ronca, real. Y que necesita un grupo tanto como vosotros. Daryl, con la ballesta en alto, me miró de arriba a abajo. Sus ojos se posaron en el AR-15, en los cargadores de repuesto, en la forma en que me mantenía en pie después de lo que acababa de hacer. Eso no es saber pelear, gruñó, con ese acento nasal que reconocería entre mil. Eso es una puta máquina. Asentí. No dije nada más. Porque tenía razón. Pero en mi cabeza, mientras el grupo empezaba a moverse entre la confusión, evaluando heridos y asegurando el perímetro, me repetí una vez más el mantra que me había mantenido cuerdo los últimos 3 meses. Soy humano. Soy humano. Soy humano. Aunque las manos recordaran otra cosa.